La palabra boxeo es sinónimo de México, así que es imprescindible y necesario recordar algunas leyendas del boxeo mundial que tuvieron el privilegio de haber nacido en México. ¿Habías escuchado de un boxeador mexicano que ganara 60 peleas en su carrera como profesional y 59 de ellas terminaron por nocaut? Y para sumarle a este dato, la única pelea que no terminó por nocaut fue porque el encuentro fue suspendido, es decir, de las 60 victorias que tuvo este hombre, ninguna de ellas llegaron a decisión, lo que es increíble, y la mayoría de victorias no pasaron del cuarto round. Parecía ser que este hombre se subía sobre el cuadrilátero a noquear o a perder, pero no había una tercera opción para él. La revista The Ring lo incluyó entre los 100 mejores pegadores de todos los tiempos. Sus años como púgil fueron brillantes y lo llevaron a conseguir mucho dinero, pero lastimosamente terminaría viviendo de una manera penosa. Así que bienvenidos a la historia de una de las estrellas mexicanas del boxeo. Él es Ricardo el Pajarito Moreno. Ricardo Moreno Escamilla nació el 7 de febrero de 1937, esto en Chalchahuite, Zacatecas, México. Desde que era un infante empezó a trabajar en las minas, un trabajo muy duro, de mucha constancia y en la que tienes que aplicar mucha fuerza. Sin saberlo, Ricardo Moreno se estaba preparando para convertirse en un hombre que tenía una mano que podía desbaratar a su rival, aunque para este entonces, de la pera y los cuadriláteros no sabía nada, y debió de buscar un mejor rumbo, así que se fue para Ciudad de México. Allí empezó a trabajar en un estacionamiento, pero las cosas económicamente no mejoraban nada para él, así que para ese entonces se dio cuenta que una persona podía ganar dinero enfrentándose contra otro en un cuadrilátero, así que en su adolescencia empezó a practicar el boxeo y de una entró al boxeo profesional. A los 17 años, el 16 de junio de 1954, debutaría como profesional y empezaría la extensa y exitosa carrera de Ricardo Pajarito Moreno. Ese día del 54 peleó contra Oscar Díaz y, como no podía ser de otra manera, ganó esa pelea por nocaut. Yo nunca tuve golpe favorito, nomás tenía soltura. Para 1955 completó un récord de 20 peleas, en donde había perdido una y las 19 victorias que tenía eran por nocaut. Ya para ese entonces era una persona que empezaba a ser reconocido en el boxeo mexicano y empezó a ganarse el público, pues como todos saben, ir a una pelea de box que termina en nocaut es prácticamente uno de los finales más deseados por los espectadores. Así que, como era tan importante ya para ese entonces, fue partícipe de la inauguración de Arena México en Ciudad de México en la pelea contra Oscar Suárez en 1956. Para ese entonces, ser campeón mexicano era de las cosas más importantes que podía tener un boxeador. No era tanto buscar un título mundial, pues era muy difícil para los latinoamericanos. Sin embargo, él tendría la oportunidad en 1958. El 1 de abril del 58, pelearía contra Hogan Kibasei, quien era un peleador nigeriano-británico que era el campeón mundial del momento. El récord de Pajarito Moreno hasta esa pelea era de 33 peleas, en donde había perdido 3, había empatado una y las 29 victorias eran por nocaut. Solamente existían dos opciones para él: o salía perdiendo o salía ganando por nocaut. Una tercera opción no existía para Pajarito Moreno, lo cual lo hacía uno de los peleadores más llamativos arriba del ring. Los mexicanos disfrutaban en la década de los 50 ver a Pajarito Moreno. En esa oportunidad contra Kid Basey se trajo un resultado muy triste de los Estados Unidos, pues solamente alcanzó a durar 3 rounds porque cayó noqueado frente a Basey y perdía la oportunidad por el título peso pluma de la NBA de ring lineal. En esa pelea por el título mundial, Pajarito Moreno se trajo $40,000 y $40,000 en 1958. Era un infierno de dinero. Me dieron $40,000.
pero en los contratos tiene que llevar un porcentaje. Sus knockouts lo hicieron un peleador que tenía que ver todo el mundo, así que comprar las boletas para sus peleas era prácticamente un plan ideal para los mexicanos, realizando muchas peleas en un año. Por ejemplo, en 1964 realizó 12 peleas. Las 12 peleas las ganó por nocaut. De esas 12 peleas, 11 no pasaron del tercer round y solamente un hombre llegó al sexto round. Todos terminaron noqueados. Para ese entonces, del 64, terminaba con un récord de 59 peleas. Aunque tenía 8 derrotas en su haber, tenía 50 peleas en victoria y 50 peleas por nocaut. Uno de los más sorprendentes récords y uno de los mejores noqueadores de la historia de México. Esto en cuanto a la cantidad de peleas que ganó. Para 1965 llegó la única pelea que no ganó por nocaut de todas sus victorias. Esta fue contra Benny Burton, pues la pelea terminó por descalificación, pero era victoria para Pajarito Moreno. El dinero que iba acumulando en su carrera como deportista lo fue volviendo de alguna manera un hombre irracional con lo que se ganaba. Se la pasaba de fiesta en su auto lujoso. Se dice que las tapas de su auto eran de oro y andaba muy campante por México, disfrutando de la vida loca con algunos amigos boxeadores. Un día compró una casa para su madre en 600,000 pesos y como muestra de ser mal negociante, la vendió en 400,000 pesos. Su vida ostentosa lo llevaba a que se viera en las discotecas, prendiendo los cigarrillos con billetes de 100. Se compró también un anillo muy lujoso que costaba mucho dinero y lo perdió en una pelea por una chica. Pajarito Moreno había tocado la cúspide del boxeo mexicano, pero el dinero lo había vuelto loco y se dejó llevar de los placeres de la vida sin pensar en un futuro. La vida de desenfreno y la vida deportiva la iba mezclando entre las dos y ya todos sabemos cómo termina esta mezcla. Tarde que temprano Pajarito Moreno empezaría a pagar las consecuencias de sus desmanes y el brillante noqueador mexicano empezaría a perder peleas muy consecutivamente en 1966. El hombre que atrapaba al público para que fueran a ver una pelea que terminaba por nocaut, ya para estos momentos de su vida había entrado en el ocaso. El dinero que le había entrado en su carrera deportiva se había ido de fiesta en fiesta y no tenía cómo recuperarlo. En 1967, para el mes de agosto, hizo su última pelea contra Silverio Ortiz. Ese día perdió por nocaut y terminaba su carrera como deportista, como profesional, con 73 encuentros. Los números de todas maneras lo respaldan, porque números como él, pocos hombres y más en un país donde hay tanta calidad como en México, pueden alcanzar tremendo récord. De 60 victorias, 59 terminaron por nocaut. La única pelea que no terminó por nocaut fue por descalificación, es decir, 60 peleas que terminaron en victoria, ninguna de ellas llegó a decisión de los jueces, lo que hace un récord sorprendente y de admirar cómo un hombre pudo conseguir tantos knockouts en su carrera como deportista. De 73 peleas, 12 derrotas, 8 de ellas por nocaut. Su mano pesada, la mano de minero, se reflejó encima del ring y también en sus arcas económicas. Lastimosamente, no supo manejar el dinero y lo despilfarró. Cuando terminó su carrera deportiva, Pajarito Moreno le tocó mendigar a la asociación de boxeo para que lo dejaran pelear nuevamente, pero por hacerle un favor a él y no verlo en peores condiciones y tal vez lesionado de por vida, no lo quisieron dejar pelear. Le tocó alejarse del boxeo de manera obligatoria y nadie volvió a saber de él. Pasaron los años y terminó viviendo en unos baños públicos. Luego mejoró un poco y pasó a vivir en una habitación en donde solamente tenía una mesa y una cama. Las personas que le reconocían y le daban gracias por aquellos momentos que le había brindado en tiempos pasados, le regalaban dinero, pero esto no era suficiente para vivir dignamente. Tiempo después, como si fuera algo profético, un gimnasio llamado Refugio le brindó refugio, valga la redundancia, al Pajarito Moreno. Allí, la leyenda del boxeo mexicano pasó los últimos años de su vida, en donde un derrame cerebral terminaría con su existencia el 25 de junio del año 2008 a los 71 años.
En las estadísticas del boxeo, no se registra un hombre con 60 victorias y que ninguna de ellas hayan terminado por la decisión de un juez. 59 knockouts en 60 victorias hacen ver que el Pajarito Moreno no fue cualquier peleador y hoy es una leyenda que hizo parte de la época de oro del boxeo mexicano. Si te gustó esta historia, pues suscríbete, compártelo para vernos en el siguiente video. Si Dios nos regala la vida. Bye.